El día de hoy voy a iniciar una nueva serie de predicaciones que va a durar 5 semanas. 5 semanas vamos a estar hablando acerca de un tema y la serie se llama 300. La conquista de Gedeón. Y Dios nos va a estar hablando durante 5 semanas acerca de este hombre llamado Gedeón y cómo tú y yo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas y ser transformados, porque hay una conquista dentro de nosotros, hay algo por conquistar. Entonces se llama 300, la conquista de Gedeón, toda esta serie que te voy a estar predicando durante 5 semanas. Y casualmente, o bueno, no sé si decirlo así, pero creo una palabra profética de Dios para nosotros. Creo que como iglesia estamos creciendo, estamos siendo bendecidos, y este solo es el comienzo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esto solo es el comienzo de lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Entonces creo que pronto Dios nos va a llevar a que seamos una iglesia de 300 personas. Y es también por lo que el título de esta serie se llama 300. Ya lo vamos a ver más adelante en la historia, pero yo creo que 300 es un número especial para cada uno de nosotros. Como iglesia es un número que debemos de tomar, es un número del cual debemos de apropiarnos, porque Dios nos debe llevar a conquistar eso. ¿Sale? Amén. Entonces el tema del día de hoy se llama un pueblo que clama a Dios. Un pueblo que clama a Dios. Y quiero llevarte al libro de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Y vamos a tener algunos otros versículos que estamos leyendo, pero tú y yo debemos ser un pueblo que clama a Dios, que busca a Dios. Jueces capítulo 6 versículo 1 dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo. Di conmigo, lo malo. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Primer punto el día de hoy: malas decisiones traerán malos resultados. Di conmigo, malas decisiones traen malos resultados. En nuestra vida nosotros vamos tomando decisiones, ¿verdad? Y muchas decisiones que nosotros tomamos, las tomamos sin el consejo y sin el consentimiento de Dios. Entonces, cuando tomamos esas malas decisiones, las malas decisiones, ¿qué van a traer? Malos resultados. Malos resultados. Cuando nosotros damos un mal paso, ese mal paso puede dañar nuestro caminar. Y aquí el primer versículo que leímos en el capítulo 6 es que el pueblo de Israel hizo lo malo. Hicieron lo malo, y entonces empezaron problemas a venir a su vida. Tú y yo, muchas veces dentro de nuestra vida empezamos a tomar malas decisiones. Empezamos a hacer lo malo. A veces pueden ser pequeñas decisiones, a veces grandes decisiones, pero muchas pequeñas malas decisiones van a traer muchos problemas. Van a traer consecuencias, van a traer resultados que no son los que estamos buscando. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresar y tomar buenas decisiones. Y cuando nosotros estamos tomando decisiones, desde la más pequeña hasta la más grande, tenemos que aprender a tomar buenas decisiones.
Aprender a escuchar la voz de Dios. Por ahí dicen que hay decisiones importantes en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, escoger la persona con la que nos vamos a casar. Esa tal vez sea una de las decisiones más importantes en la vida, ¿cierto? Para los jóvenes, escoger con quién nos vamos a casar. Frente a esa decisión, tú y yo podemos tomar una buena decisión o una mala decisión. Hay otra decisión. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Puedes tomar una buena decisión o puedes tomar una mala decisión. Hay muchas decisiones, pero esas son grandes. Pero diario estamos tomando pequeñas decisiones. Pequeñas decisiones. Empezar el día sin buscar a Dios, o empezar el día buscando a Dios. Una decisión u otra. Entonces, nosotros podemos tomar cualquiera de los dos, y cualquiera de las dos decisiones va a traer un resultado más adelante. Todas las decisiones que tomemos traerán un resultado más adelante. No hay decisiones que no traigan resultados. Todas las decisiones traerán algo. Entonces, cuando nosotros empezamos a formar nuestro carácter, a empezar a madurar, tenemos que empezar a pensar aún en las pequeñas decisiones que tomamos. ¿Por qué? Para los que estamos casados, las pequeñas decisiones son bien importantes, porque pequeñas decisiones están construyendo un matrimonio mejor o están construyendo un matrimonio peor. Para los que tenemos hijos, en la educación de nuestros hijos, pequeñas decisiones van a traer buenos resultados o malos resultados. El pueblo de Israel estaba tomando malas decisiones. Malas decisiones. Dice, hicieron lo malo delante de Dios. Hagámonos la pregunta: ¿estoy haciendo lo bueno delante de Dios o estoy haciendo lo malo delante de Dios? Bueno, no soy un ratero, no soy un secuestrador, no soy alguien verdaderamente malo, pero eso no quiere decir que no estés tomando malas decisiones, porque nosotros podemos estar tomando malas decisiones, ¿cierto? Diario. Si en algún tiempo de mi vida yo estuve batallando con el alcohol, y el día de hoy yo digo, bueno, pues no importa echarme una cervecita, una pequeña mala decisión puede hacer que yo empiece a batallar una vez más con el alcohol y puede regresarme a una cautividad. Entonces, bueno, todos tomamos malas decisiones. Quiero llevarte al libro de Primera de Juan capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, Jesús, tenemos comunión unos con otros, y la sangre, di conmigo la sangre. Dilo fuerte otra vez, la sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando tomamos malas decisiones, nosotros ahora podemos ir a la sangre de Jesús, clamar por la sangre de Jesús y que nuestras vidas sean limpiadas. Tenemos que clamar por esa sangre de Jesús. Sigo leyendo, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si los traemos a la luz, dice, Él es fiel. Di conmigo fiel. Di conmigo justo. Nuestro Dios es fiel y es justo. Y dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos a un pueblo que estaba haciendo lo malo, como tú y yo muchas veces podemos estar tomando malas decisiones. Entonces, frente a las malas decisiones, tú y yo tenemos que aprender a corregir y tenemos que aprender a clamar por la sangre de Jesús, para que la sangre de Jesús nos enseñe y nos lleve a corregir nuestras vidas. Porque si nosotros tomamos malas decisiones, dice la palabra en Proverbios que el necio, o que una persona que no piensa bien las cosas, ve el problema delante de él y en lugar de alejarse del problema, corre directo hacia el problema. Tú y yo no podemos ser así.
Las personas que vienen a la iglesia de Plenitud de Vida no podemos ser así, porque si nosotros estamos viendo un problema, una situación en el futuro, nosotros tenemos que empezar a corregir nuestros pasos desde el día de hoy. Tenemos que empezar a tomar los pasos correctos para llegar al lugar que Dios tiene para nosotros. Entonces hay muchas cosas que corregir en nuestras vidas y debemos tomar el carácter para corregirlos. Pensemos en algo, en los matrimonios, ¿verdad? En nuestros matrimonios tú y yo podemos tomar malas pequeñas decisiones o buenas pequeñas decisiones todos los días. Por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos, estoy casado y resulta que mi grupo de amigos me está enviando imágenes incorrectas a mi teléfono, ¿verdad? Yo estoy en un chat en mi WhatsApp y ellos están enviando imágenes incorrectas que obviamente van a dañar mis pensamientos, van a dañar mi matrimonio, van a dañar todo, lo pueden tirar. Yo puedo tomar ahí una buena decisión, aunque sea pequeñita, o una mala decisión. Pregúntale a tu esposa y ella te va a decir, pues salte de ese grupo. Y entonces, tomando una decisión, puedes construir sobre tu matrimonio, que es lo verdadero. Porque en el matrimonio es donde las mejores cosas suceden. Es el mejor equipo que Dios ha formado. Entonces nosotros en ese momento, ¿sabes qué? Mejor no voy a seguir en este chat y voy a hacerle caso a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo prefiero mi matrimonio, una sanidad en mi matrimonio, que una buena amistad de alguien que me está enviando cosas que son incorrectas. Entonces yo puedo tomar pequeñas decisiones. En mi escuela yo puedo tomar pequeñas decisiones. Estudiar, esforzarme, no copiar en los exámenes, no ser igual que toda la bola. Pequeñas decisiones diarias que van a traerme un éxito seguro más adelante. Entonces las malas decisiones traen malos resultados, pero también las buenas decisiones traen buenos resultados. Cuando tú y yo tomamos malas decisiones, tú y yo podemos clamar a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús me limpia y me capacita para empezar a tomar buenas decisiones. Regresemos a Jueces, capítulo 6, versículo 4. El versículo 4 dice lo siguiente: y acampando contra ellos, los madianitas destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5 dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. En Jueces capítulo 6, en los versículos que acabamos de leer, vemos cómo el pueblo de Madián acampaba afuera del pueblo de Israel, y lo único que quería era deshacer el fruto que los israelitas habían sembrado, por el cual se habían preocupado y habían dado. Entonces, nuestras malas decisiones traen malos resultados, pero también si empezamos a sembrar buenas decisiones va a haber fruto. Pero el segundo punto que te quiero dar es que muchas veces cuando hay fruto, el diablo quiere venir a destruir el fruto. El diablo quiere destruir tus frutos. Porque como leímos en Primera de Juan, todos cometemos malas decisiones, todos pecamos, todos hacemos lo malo delante de Dios y nos arrepentimos. Jesús nos limpia y podemos empezar a sembrar buenas cosas, pero aún el diablo muchas veces va a querer venir a matar el fruto de lo bueno que estamos dando. Y el diablo puede presentarse de muchísimas maneras para tratar de terminar con el fruto que tú has estado dando. Yo sé que tú vienes a la iglesia, tú te preparas, tú buscas a Dios, tú tratas de tener una vida íntegra, una vida agradable a Dios, pero muchas veces el diablo va a venir a dañar esos frutos en nuestras vidas.
Y el diablo, aquí vemos que en Madián, que los madianitas no venían a robarse el fruto, simplemente venían a deshacer el fruto. Y el diablo muchas veces va a querer venir a tu vida a destruir el fruto. De ti depende si vas a dejar que ese fruto permanezca o que ese fruto muera. ¿Cómo te vas a levantar tú? Ahí está el diablo. Cuando tú y yo tomamos malas decisiones, ok, vamos a obtener malos resultados. Pero cuando tomamos buenas decisiones, el diablo no se queda muy contento esperando a que todo te salga bien en la vida. El diablo va a querer y va a venir y va a tratar de destruir tus frutos. Y cuando todo parecía ir caminando bien, cuando parecía que tenías una buena temporada en tu trabajo, cuando parecía que tenías una buena temporada en tu matrimonio, en tu escuela, con tus hijos, en tu familia, el diablo va y no está contento con eso y va a meter su mano y tratará de destruir lo que está sucediendo en tu vida. Tú y yo no podemos dejarnos. Tú y yo debemos de ser hombres y mujeres que peleen para conservar el fruto, que peleen para conservar lo bueno que Dios ha hecho y hará en nuestras vidas. El libro de Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid, Jesús es la vid, vosotros sois los pámpanos, ustedes son las ramas. Jesús está diciendo: yo soy el tronco de la vid es el árbol que da las frutas. Yo soy el tronco, dice Jesús, ustedes son las ramas o los pámpanos. Dice: el que permanece en mí, di conmigo, permanecer. Vuélvelo a decir, permanecer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, para que nosotros podamos conservar el fruto que Dios nos ha dado, nosotros debemos de permanecer en Dios. Permanecer en Dios. Lo primero que el diablo va a tratar de decirte es: aléjate un ratito de Dios. Deja de servir a Dios. No vayas a la iglesia. No te acerques tanto a Dios. Mejor preocúpate por ti. Mejor preocúpate por los tuyos. Mejor preocúpate por tu trabajo. Pero ese es un engaño del diablo. Porque la palabra de Dios es clara y nos dice: el que permanece en mí, o sea en Jesús, ese llevará mucho fruto. Y lo más común que el diablo viene a traer es: bueno, si te tomas un descanso, deja de ir a la iglesia un domingo, deja de ir a la iglesia otro domingo, no sirvas en la iglesia, no vayas al grupo. Entonces el diablo está haciendo que tú dejes de permanecer agarrado de la palabra de Dios y agarrado de la presencia de Dios. Y el diablo muchas veces viene hasta decirte: no importa que vayas a la iglesia, lo importante es que solo tú tengas una relación conmigo en tu vida diaria. Eso es lo que el diablo viene a hacerte cuando Jesús está diciendo: tú tienes que permanecer en mí. Tú tienes que permanecer en mis asuntos. Tú tienes que esforzarte por ir a la iglesia. Tú tienes que esforzarte por ir a tu grupo de vida. Tienes que esforzarte por servir a Dios, por hacer todo lo que esté en ti, para que Dios bendiga cada uno de tus frutos y Dios guarde alguno de tus frutos. Y muchas veces también el diablo usará la boca de las personas más cercanas a ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, para desanimarte. Y vienen tus papás y te dicen: hijo, yo no veo cambios en ti. Vas a la iglesia y eres exactamente igual. Y viene tu esposo y te va a decir: yo veo que tú eres igualito, no has cambiado. Y viene tu esposa y te dice lo mismo. Y entonces el diablo está usando eso para desanimarte. Y para que tú digas: no, pues sabes que sí es cierto, no está funcionando que yo vaya a la iglesia. Claro que está funcionando. Si no, entonces Dios estaría mintiendo, y Dios no miente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros permanecemos en Dios, nuestra vida empieza a cambiar, empieza a haber frutos.
Cuando la palabra de Dios permanece en nuestra mente, permanece en nuestro corazón, permanece en nuestra vida, van a empezar a haber frutos, y frutos que vas a poder disfrutar. El diablo va a querer matar esos frutos, pero permaneciendo en Dios vas a poder disfrutar de los frutos que Dios tiene para ti. ¿Sí? Tu matrimonio va a gozar de los frutos que están dando. Tus hijos van a poder gozar de los frutos que están dando. Tus padres, tus relaciones en tu trabajo, siempre y cuando nos agarremos de la palabra de Dios y absolutamente nada nos separe de su palabra. Que nada nos separe del Señor. Dice el final de ese versículo en Juan 15:15 dice: porque separados de mí nada puedes hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada. Separados de Dios no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrarnos de Dios. La vida es difícil, y si no estamos con Dios, la vida se vuelve imposible. Tú y yo tenemos que estar bien agarrados de Dios. Tenemos que permanecer en Dios, porque si no, entonces nuestra vida va a ir fracasando. Nuestra vida no va a encontrar sentido sin Dios. Así que permanezcamos en Dios. El diablo quiere destruir tus frutos, pero tú y yo no debemos dejarnos. Jueces capítulo 6, otra vez, versículo 6. Fíjate lo que hacía el diablo. Dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera. El diablo quiere venir a empobrecer todas las áreas de nuestra vida, no solo económicamente, sino en nuestro matrimonio. Quiere que tengamos un matrimonio pobre. En nuestra vida y en nuestros sueños quiere que tú sueñes pobre, que no creas por algo mayor. Eso es lo que quiere el diablo, porque el diablo sabe que dentro de ti está Jesús, dentro de ti está el creador del universo, y sabe que si tú ocupas eso, y si tú ocupas al Señor y dices: Señor, yo me voy a tomar de tus promesas, tú llegarás muy lejos. Eso lo sabe el diablo, y por eso quiere anular tus sueños. Quiere empobrecerte en todas las áreas. Quiere decirte, el diablo quiere decirte: nunca vas a sanar, nunca vas a prosperar económicamente, tu matrimonio nunca va a estar bien, tus hijos no van a estar bien. ¿A quién le vas a creer? ¿Al diablo que está diciendo, o a Dios que te está diciendo: yo te puedo llevar a una gloria mayor, yo puedo llevarte a que tú crezcas en tu negocio, yo puedo llevarte a que estudies y seas grande, yo puedo llevarte a que cumplas tus sueños? Eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿A quién le vamos a hacer caso? El diablo venía, dice el versículo 6: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron. Di conmigo: clamaron. Dilo fuerte: clamaron. Más fuerte: clamaron. Los hijos de Israel clamaron a Dios. Y nosotros debemos de ser personas que rompan el estado de quietud en nuestras vidas, y que dejemos de ser personas reactivas y seamos personas proactivas. No solo personas que reaccionan de acuerdo a las circunstancias, sino personas que provocan las circunstancias. El pueblo de Israel estaba siendo un pueblo que solamente reaccionaba. Sembraban algo, los atacaban, guardaban algunas cosas para que pudieran dar fruto, pero otra vez los volvían a atacar. Y en la historia de Gedeón vamos a ver cómo él agarraba el fruto y lo guardaba. Era una persona reactiva, estaba reaccionando a las circunstancias. Pero los hijos de Dios, di conmigo: los hijos de Dios, no debemos reaccionar de acuerdo a las circunstancias. Verdaderamente los hijos de Dios debemos de provocar las circunstancias. Los hijos de Dios provocamos. Los hijos de Dios hacemos que las cosas sucedan, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces los hijos de Israel clamaron a Dios, levantaron su voz y dijeron: Señor, necesitamos tu ayuda. El tema del día de hoy se llama un pueblo que clama a Dios, ¿cierto? Y como pueblo debemos de ser personas que claman a Dios, que doblan sus rodillas y que empiezan a decir: Señor, necesito
Necesito tu valentía, necesito tu coraje, necesito tu fuerza para conquistar esta área de mi vida. Lo necesito. Y Dios va a venir a darnos fuerzas. Dios va a venir a darnos sueños y metas y objetivos. Dios va a venir a traer dirección a nuestra vida. Dios va a ir llevándonos de gloria en gloria. Pero tenemos que clamar a Dios y tenemos que ser proactivos. No podemos estar reaccionando a todo lo que el mundo quiera hacer. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ir más adelante que las circunstancias. Tú y yo tenemos que estar pensando en el futuro, creyendo que Dios tiene un futuro mejor para nosotros. Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Di conmigo: cosas grandes. Dios no nos va a mostrar cosas pequeñas, porque Dios no es un Dios pequeño. Dios no es Diosito. Y de nuestra oración debe de quitarse el Diosito, porque Diosito no sé quién sea. Nuestro Dios es grande. Y cuando Dios piensa en algo para ti y para mí, está pensando en cosas grandes, en cosas mejores. Y tú y yo tenemos que creer eso y tomar eso y caminar hacia eso y provocar eso. Dice aquí el Señor: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. ¿Quién es el primero que tiene que hacer algo? Yo. Clamar a Dios: Señor, necesito tu ayuda. Y entonces Dios dice: y te responderé y te mostraré o te enseñaré cosas grandes. Cosas grandes. Cuando tú vienes a Dios y le dices: Señor, estoy enfermo, hay cáncer en mi familia, hay diabetes en mi familia, necesito tu ayuda, Señor. El Señor no viene a decirte: bueno, pues tal vez pueda quitarte un dolor de cabeza, tal vez pueda quitarte el dolor, tal vez pueda hacer algo. No, cuando Dios se acerca a nosotros, nos dice: yo soy capaz de sanarte y darte una mejor vida. Yo soy capaz de restaurar tu vida. Ese es el Dios en el que creemos, y ese es el Dios al que debemos de acercarnos. Así que levantemos un clamor a Dios. Dile al que está a tu lado: levantemos un clamor a Dios. Levantemos un clamor a Dios. Ese es el tercer punto. Levantemos un clamor a Dios. Si tú vienes con tu esposa a este lugar, tú debes unirte a tu esposa. Si tú vienes con tu esposo a este lugar, tú debes de unirte con tu esposo y levantar un clamor a Dios y decir: Señor, no vamos a seguir de esta manera. Nuestra vida no puede seguir igual. Nuestra vida tiene que cambiar y clamamos a ti, Señor. Pero tenemos que clamar porque Dios está esperando tu clamor. Aquí dice: clama a mí. Y un clamor es un grito: Señor, necesito de ti. Y a veces solamente oramos por dentro, y es necesario que salga ese clamor. Es necesario que gritemos: Señor, necesito tu ayuda, porque tiene que salir dentro de nosotros, y tenemos que estar seguros de que verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios. Cuando no hay clamor, la verdad es que todavía estamos pensando que podemos resolver las cosas. Pero la verdad es que cuando ya no tenemos ninguna solución, es ahí donde estamos clamando. Ustedes saben que vino un grupo de misioneros de Estados Unidos. Estuvieron con nosotros aquí el domingo, y en la semana fuimos a orar aquí al Hospital Parres por las personas. Llevamos algo de comida para regalarles, pero algo impresionante que sucedió es que estábamos orando. Estaba el pastor John, que estuvo aquí predicando la semana pasada. Estaba un grupo como de 3-4 personas más, y estaba yo traduciendo. Y entonces entraron unas personas para sacar a la gente de la sala de espera de urgencias, donde hay gente que acaba de tener accidentes, que acaban de operar, gente que está a punto de morir. Y entonces les dijeron: salgan, queremos orar por ustedes y regalarles algo de comida. Y entonces empezó a salir la gente. Empezaron a salir como gente desesperada verdaderamente a buscar nuestra ayuda. Y entonces una mujer así llorando y clamando: necesito que oren por mí, por favor.
Y entonces, bueno, sí, ¿qué sucede? Pues es que mi hijo acaba de tener un accidente y está en terapia intensiva. Pero hace 2 meses, fíjense lo que nos dijo esta señora. Ustedes saben que eran personas de color las que vinieron, la mayoría de las que vinieron. Dice, hace 2 meses mi esposo me dijo algo. El esposo acababa de chocar hace una semana. Hace 2 meses mi esposo me dijo, cuando una persona de color se te acerque, búscalo y pídele ayuda, porque esa persona va a tener la ayuda correcta para ti. Entonces el pastor John estaba ahí y se quedó impresionado y dice, ¿cómo puede ser posible? Y empezó a orar por esta mujer, estaba la esposa, la madre, y el hombre estaba adentro en terapia intensiva, pero desesperada, buscando la ayuda de Dios. Y atrás se empezó a hacer ahí todo un desorden, porque atrás estaba otro señor, yo quiero por favor que oren por mi familiar. Y después llegó otra señora por acá, por favor oren. Y empezaron ahí todos, nos empezaron a presionar, hasta que, bueno, vamos a orar por todos, tranquilos. Pero esa es la desesperación que a veces debe de haber en nuestros corazones, que es hasta ese momento cuando clamamos a Dios. Entonces no esperemos ese momento para clamar a Dios, sino que estemos desde antes buscando la presencia de Dios, buscando la dirección de Dios, porque en ese momento estamos reaccionando a algo que ya pasó. Pero como hijos de Dios, tú y yo tenemos que provocar que cosas mejores sucedan, no reaccionar a las cosas malas, sino provocar las cosas buenas. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33 dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene cosas grandes para ti, no cosas pequeñas, cosas grandes. Y tú y yo tenemos que creerlo. Y tú y yo tenemos que levantarnos de la mediocridad y de ese decir, bueno, con poquito la hago. Sí, con poquito la haces, pero Dios te quiere llevar a más. Con poquito puede que vivas, sí. Con poquito puede que sobrevivas, pero Dios te quiere llevar no a sobrevivir, sino a algo mayor en todas las áreas de tu vida. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo excelente. Y tú y yo, no por tener algo bueno debemos de quedarnos en eso bueno, sino tenemos que buscar lo mejor. Y por eso Dios está buscando personas valientes. Y por eso Dios está buscando quien clama. Porque quien no clama dice, bueno, yo estoy conforme con lo que tengo. Por eso Dios está buscando a alguien que clame. Y a ese que clame dice, yo le voy a responder. Y yo le voy a enseñar cosas grandes y ocultas que nadie ha visto, solo para Él. Tú y yo tenemos que ser esos que clamen. Amén. Regresemos a Jueces capítulo 6 versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron, di conmigo, clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Cuarto punto, Dios envía a sus profetas. Dios envía a sus profetas. Cada pastor, cada uno de los pastores que nos paramos aquí, cada uno de los líderes que están en tu grupo, son profetas que te están hablando la palabra de Dios, que te están diciendo a dónde tú vas a llegar, porque Dios está enviando a un líder y a un profeta cerca de ti. Porque Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene algo para darte. Dios no se queda con todo guardado. Y entonces Dios envía a profetas para hablar a su pueblo. Dios envía pastores que venimos aquí y te hablamos la palabra de Dios. Y tú tienes 2 opciones: tomar la palabra de Dios, tomarla para ti, guardarla para ti, o desechar la palabra de Dios. A veces la desechamos diciendo, esta palabra estaba bien buena para mi esposo, pero la palabra no era para tu esposo, era para ti. Ay, qué bueno es si mis hijos escucharan esto. No, es para ti. Si Dios está enviando un profeta, Dios está hablando su palabra, y tú y yo debemos de beber de esa palabra y tomarla y guardarla y decir, yo voy a caminar en eso.
Dios tiene grandes cosas para mí. Dios tiene grandes cosas para mi familia, para mi matrimonio, para mis estudios, para mi vida, para mi futuro. Eso es lo que Dios tiene. Y tenemos que tomarlo. Por eso Dios envía profetas. Para eso venimos el domingo, para escuchar la voz de Dios que nos está hablando, que nos está dirigiendo y que nos va a llevar a un lugar mayor. Para eso asistes a tu grupo de vida entre semana. Para eso vas a tu discipulado en la semana. ¿Para qué? Para, Señor, ¿qué tienes para mí? Tal vez no es lo que yo quiero oír, tal vez no es lo que me gustaría oír, pero es lo que tú tienes para mí. Y le voy a sacar el mayor jugo a eso. Le voy a sacar hasta la última gota y la voy a beber y la voy a disfrutar y la voy a tener en mi vida y en mi corazón guardada. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. Si traes tu Biblia, acompáñame. Este está bueno. Dice así: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, que era un rey, dice, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando nosotros creemos en Dios, estaremos seguros. Cuando nosotros creemos en los profetas de Dios, seremos prosperados. Cuando nosotros creemos en Dios, estaremos seguros. Cuando creemos en un profeta de Dios, seremos prosperados. Cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios y no la ponemos en duda, bueno, tal vez funcione en mi vida. No, no es un tal vez. La palabra de Dios no es una moneda al aire. La palabra de Dios es una seguridad a tu vida si tú y yo caminamos en ella. Para eso Dios envía profetas. Aquí el versículo podría decir: creed en Dios y estaréis seguros y seréis prosperados. Pero Dios no dice eso. Dios dice: creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. De esa manera tú y yo debemos de venir el domingo, ir en la semana a nuestro grupo de vida con unas orejas de tamaño de ¿cómo se llaman? Parabólica. Y tenemos que escuchar y activar las antenitas de vinil y escuchar todo lo que Dios tiene para mí y beberlo y saber: esto es algo que un profeta ha traído a mi vida y yo lo tomo. Y cuando tú y yo vamos a nuestro grupo de vida entre semana y vemos a nuestro líder hablando la palabra de Dios y se ha preparado y Dios le ha hablado y Dios está hablando algo a través de él, tú y yo no debemos de ver al hombre, debemos de ver que está trayendo una palabra de Dios. Está trayendo algo que está fluyendo y está fluyendo hacia tu corazón. Y si tú lo tomas como una palabra que está viniendo de Dios a través de ese profeta, entonces eso va a ser algo que va a hacer que tu vida prospere. La palabra prosperidad no solo está hablando de dinero. La palabra prosperidad está hablando de una entereza. Está hablando de que tu matrimonio va a prosperar, de que tus hijos van a prosperar, de que en tus estudios vas a prosperar, en tu escuela, de que vas a encontrar la mujer o el hombre correcto para casarte. Eso es prosperidad. Y eso es lo que Dios tiene a través de sus profetas. Tú y yo no podemos, de esta manera, entendiendo esto, tú y yo no debemos perdernos la palabra de Dios. Tú y yo no debemos de perdernos. Y a veces podríamos criticar al que nos habla, sea líder o pastor, y decir: bueno, no habla tan bien. No importa. Lo que hable es una palabra de un profeta y va a transformar nuestras vidas. Lo que hable, si lo tomamos y lo bebemos y decimos: esto yo lo tomo y nadie me lo va a quitar, eso va a prosperar tu vida. Amén. Entonces, creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Dios envía a sus profetas. Jamás deseches al profeta de Dios. Un tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: vayan, hablen la palabra de Dios, y si alguien no recibe la palabra que estás hablando, sal de ese lugar, sacúdete los pies y vete a otro lugar a predicar, porque yo estoy enviando mi palabra a través de ti. Y tú tienes que estar seguro de eso. Si tú eres líder de grupo de vida, si tú das clases aquí en la escuela de liderazgo, tú tienes que saber que Dios está hablando a través de ti.
Dios, entonces es una cosa grande que Dios está poniendo en tus manos, y debemos de tener cuidado lo que estamos hablando, porque es una palabra profética de Dios para cada persona de nuestros grupos. Amén. ¿Cuántos líderes de grupos hay aquí? A ver, levanta tu mano. Eso. Tú tienes que poner cuidado en tus palabras. Tú tienes que saber que Dios está usando tus palabras y hablar lo que Dios está hablando a esa gente. Ellos serán transformados a través de esa palabra. Amén. Quinto punto, Jueces capítulo 6 versículo 9. Fíjate lo que dice. Voy a leer otra vez versículo 8. Dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Versículo 9: os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. El quinto punto es: Dios nos recuerda las victorias. Es importante en momentos difíciles, en momentos donde estamos teniendo las consecuencias de malas decisiones, o a veces la consecuencia de no haber guardado el fruto que Dios había dado, es importante recordar las victorias pasadas. Y por eso Dios viene a recordarnos las victorias. Dios nos recuerda las victorias, porque a veces cuando estamos metidos dentro de un problema, y lo vamos a ver en la siguiente semana, nuestro primer pensamiento es: ¿por qué Dios me pasa esto a mí? Si yo voy los domingos a la iglesia, si yo hago esto, si yo hago lo otro, nunca has hecho un milagro en mi vida, nunca has hecho nada por mí. Pero quiero decirte que eso es una mentira, y por eso Dios viene a recordarnos las victorias pasadas. Y aquí Dios viene y le dice al pueblo de Israel: ¿no te acuerdas que un día yo te saqué de Egipto? Tú eras un esclavo en Egipto y yo te saqué de ahí. Y Dios viene a recordarte muchas veces: ¿no te acuerdas cómo estaba tu vida antes de que me conocieras? No tenías dinero, no tenías futuro, no tenías matrimonio, no tenías bien, no tenías nada, y yo he hecho todo esto, he cambiado tu vida, te he prosperado, he cambiado a tus familiares, he hecho esto. Entonces, no olvides las victorias que Dios te ha dado. No olvides las victorias que Dios te ha dado. Dios quiere recordártelas, porque con esas victorias tú y yo tomamos vuelo para conquistar las siguientes victorias. Porque te acuerdas antes, cuando no tenías recursos pero pudiste hacer algo. Antes, cuando no estabas casado, o cuando te casaste, no tenías nada, pero Dios hizo algo en ese entonces. Y Dios te viene a recordar las victorias pasadas. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Di conmigo: aquel que comenzó la obra en mí, la perfeccionará. Entonces Dios está cuidando esa obra en tu vida. Y Pablo decía: yo estoy persuadido y convencido de esto, que si Dios empezó una obra en ti, Dios la va a terminar. Por eso debemos recordar las victorias pasadas, porque en las victorias pasadas tendremos una victoria futura, creyendo que lo que Dios hizo antes, Dios también lo hará en nuestro futuro. ¿Estás consciente de esto? Dios no ha acabado contigo. Aún en el valle más difícil de nuestras vidas, quiero que sepas: Dios no ha acabado contigo. Y los problemas y las circunstancias difíciles y los momentos más horribles solamente son una plataforma para llevarte a un lugar mejor, que es a donde Dios te quiere llevar. Tú tienes que estar persuadido de esto. Señor, tú comenzaste la obra en mí, tú eres el que me trajo aquí, tú eres el que ha hecho algo en mí. Tú acabarás la obra en mi vida, tú acabarás la obra en la vida de mi esposa, tú acabarás la obra en la vida de mis hijos, porque tú empezaste la obra en ellos. Y las circunstancias pueden decir todo lo contrario, pero tienes que saber
que Dios acabará la obra en ti, en tus hijos, en tus padres, en tus amigos, en las personas cercanas a ti, en el negocio que emprendiste, en la vida que emprendiste, en los estudios que empezaste. Dios acabará la obra y Dios la perfeccionará. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Y quiero terminar con este último punto, Jueces capítulo 6. Todavía ni entramos a la vida de Gedeón, pero este es el contexto de lo que estaba pasando en la victoria que Gedeón tuvo. Y este último punto es: Dios siempre será nuestro Dios. Dios siempre será nuestro Dios. Jueces capítulo 6 versículo 10. Hemos leído todo Jueces 6 y dice: os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjate una cosa: a pesar de las malas decisiones, a pesar de que el fruto se estaba acabando, Dios no renuncia a ser nuestro Dios. Dios no renuncia a ser nuestro Dios. No solo digamos Dios no renuncia a ser Dios, porque Dios es Dios de toda la creación. Dios no renuncia a ser nuestro Dios. Dios es nuestro Dios. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Quiero que sepas algo. Tú y yo tomamos malas decisiones. Tú y yo pecamos. Tú y yo hacemos cosas malas, pero Dios nunca te abandonará. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo no somos bastardos. No somos hijos de un padre que nos abandonó. Somos hijos de un padre que está al cuidado y que está al pendiente de nosotros. Está ahí con nosotros. Eso nos lo enseña la palabra. Y tienes que saber eso, porque Dios no solo es tu Dios, es tu papá. No te ha abandonado, no te ha dejado. Aún estos hombres llevaban 7 años. 7 años llevaban que había un campamento afuera de sus casas y venía y acababan con todo. 7 años. Tenían 7 años problemas y Dios no se había olvidado de ellos. Y Dios no los había dejado, porque Dios nunca te va a olvidar. Dios sabe tu nombre. Dios sabe el día que fuiste procreado, y eso nadie lo sabe. Dios sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Dios sabe a cuánto está latiendo tu corazón. Dios sabe cuántas células hay dentro de tu cuerpo el día de hoy. Dios no te ha dejado. Dios está contigo y no te dejará, no te dejará. Isaías capítulo 43, y es el último versículo que voy a leer. Versículos del 1 al 3 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Dios es creador tuyo, Dios es formador tuyo, Dios es tu Salvador, Dios es tu Redentor, Dios es el que te puso nombre. Tú eres de Dios. Así que cuando pases por el momento más difícil, tienes que saber que Dios está contigo, y Dios está tomando, y Dios te está llevando. Y tú y yo vamos a conquistar. Tú y yo vamos a conquistar, porque como hijos de Dios no vamos a ser personas que estén temblando de miedo frente a las circunstancias. Tal vez tengamos miedo, pero aún con miedo nos vamos a levantar y vamos a luchar y vamos a conquistar. Amén. No podemos quedarnos sentados y esperar a que el diablo nos haga lo que quiera, y que el mundo nos haga lo que quiera, y que las circunstancias nos hagan lo que quieran. No, tenemos a Dios de nuestro lado. Es más, hay algunos que dicen: es que yo soy el que muchas veces me pongo el pie, yo mismo hago cosas que me hacen daño a mí.
Y ¿sabes qué te dice Dios? Tienes que vencerte a ti mismo aún. Y esa es la victoria tal vez más grande. El diablo no es tan grande, el diablo no es tan poderoso, el mundo no es tan grande y tampoco es tan poderoso. Y a veces tú y yo somos los que nos ponemos más trabas y nos ponemos el pie. Pero es momento de agarrarnos de Dios y decir: Señor, aún a pesar de mis pensamientos, de mis emociones, de mis decisiones, aún así conquistaré y tomaré la tierra prometida que tienes para mí. Amén. Dale un aplauso al Señor.